Saludos amigos cinéfilos, vamos a hablar de la película Ciudadano Kane dentro de este ciclo que estamos dedicando con mayor o menor fortuna a la figura de Orson Welles. En la primera imagen vemos el cartel de No Trespassing y la cámara empieza a entrar en un sitio que no es San Simeón en California sino Xanadu, donde vivía Kublai Khan y no precisamente bien. La película comienza con un aire gótico de misterio como las películas de terror o policíacas de la Universal. La música envolvente y las tomas de 3 segundos juegan a favor de esta idea. Charles Foster Kane. Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Roswell. ¿Qué significa? La historia es muy conocida, el ascenso y caída de un personaje encumbrado, un magnate de la prensa con enlaces políticos, Charles Foster Kane, quien era la imagen real de Randolph Hearst. De hecho, esa famosa palabra, Roswell, era como llamaba cariñosamente Hearst a las partes íntimas de su amante, la actriz Marion Davies, motivo que hizo enfurecer al gran magnate de la prensa, junto con el hecho de que Ciudadano Kane era el reflejo de las miserias de ese personaje. No son así los amigos que yo conozco, pero claro, no tengo tanta clase como tú, ni me he educado en tan buenas escuelas. Ya basta, Susan. Hay aspectos que nos llaman más la atención, como el hecho de que el único Oscar que se llevase la película fuese del guión, sobre todo cuando este se sostiene sobre un truco muy tramposo, un recurso que recuerda al posterior Hitchcock con el llamado MacGuffin. Hitchcock contaba siempre con un punto para arrancar una historia, pero la diferencia es que el cineasta británico tenía la habilidad suficiente como para envolver ese recurso en la historia. Ese detalle, sin embargo, le era indiferente a Orson Welles. A partir de entonces encontramos una estructura en base de flashback a través de un seguimiento casi periodístico por descubrir el sentido de la palabra con la que puso fin la vida a este magnate que fue Charles Foster Kane. Mucho se ha hablado de la relación que existe entre Ciudadano Kane y Poder y la Gloria, película de 1933 sobre un ferroviario, Spencer Tracy, que a su muerte se comienza a recordar la vida de este personaje. Un detalle interesante es el encadenado del noticiario La Marcha del Tiempo, que lo hizo no siguiendo un montaje cinematográfico, sino como un noticiario real. De hecho, en vez de montarlo Robert Wise, lo hizo el que montaba las noticias en la RKO. De esta forma surge esta escena tan original. Y pasa de mostrarnos la riqueza de este personaje a destacar su poder a través de un mitin político. El zoom se detiene en Charles Foster Kane, con su foto de campaña detrás suya, como alegoría de ese poder, contando además con un contrapicado. O la escena de la ópera que remite directamente a sus orígenes en el mundo del teatro, con esa subida del telón que nos hace ascender del escenario a los tramoyistas que anuncian con un gesto sin palabras el desastre total de Susan Alexander. A la secuencia no le faltan detalles, el aburrimiento que vemos en el personaje de Joseph Cotten o cómo se desgañita el profesor de canto, oculto desde su puesto. Y sobre todo, cómo vemos parte de esa misma escena desde la perspectiva de un serio e impertérrito Charles Foster Kane. Ciudadano Kane está llena de símbolos narrativos como la multitud de puertas cerradas que aparecen en la película o los espejos. Todos recordaremos una de las imágenes icónicas del film, cuando un anciano Charles Foster Kane se marcha de la casa quedando su reflejo en una multitud de espejos con una profundidad de campo total
que refleja la soledad del personaje. O la escena del primer encuentro con Susan Alexander utilizando el espejo como un elemento narrativo. I surely have. Hey, why don't you try laughing at me again? What? I'm still pretty funny. I know, but you don't want me to laugh at you. I don't want your tooth to hurt either. Otro momento emblemático es la secuencia final, en la que vemos con un plano de grúa la inmensidad de trastos que ha ido reuniendo el personaje principal, para luego llevarnos al detalle del operario que coge un trineo y lo lanza al fuego, para destruirlo. El preciso detalle en donde por fin se desvela para el espectador la clave de la palabra Roswell. Por cierto, una curiosidad es la presencia de un extra que se convertiría en un gran actor en Hollywood, Alan Ladd. Pero Ciudadano Kane sabe que el trineo no es la respuesta, explica que es Roswell, pero no lo que significa. La construcción de la película muestra cómo son nuestras vidas en realidad. Después de que nos hayamos ido, solo sobrevivimos en la memoria de los demás. El protagonista es el Kane que hacía figuras de sombras con los dedos. El Kane que entretuvo a millones de personas. O el Kane que murió solo. Hay una multitud de detalles sobresalientes. Las elipsis de la escena del desayuno que reflejan la crisis en su matrimonio. La cámara descendiendo a través de una claraboya hacia una patética Susan Alexander. O las numerosas transiciones entre las que destaca una simbólica, a través de un plano detalle de una hoja que contiene la vida de Charles Foster Kane, escrita por su tutor y que muestra fechas específicas para dirigirnos a momentos concretos de la historia.